Oh Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el privilegio de estar todavía entre los que viven y poder utilizar este recurso de vida para venir a alabarte, a adorarte e intentar estar en comunión contigo. Te rogamos con humildad que perdones todos nuestros pecados y que si hoy fuera nuestro último día, ayúdanos a estar en paz contigo y con nosotros mismos. Señor, estamos iniciando un proyecto muy especial que persigue el propósito solemne de restaurar tu autoridad y de manifestar esa gloria, el sueño de tu corazón desde hace mucho tiempo. Permite que entre todos los que estamos aquí podamos manejar una experiencia de conocimiento tal que, como los 24 ancianos que están siempre delante de ti, podamos caer hasta el polvo de la tierra y ser transformados por la gloria de Cristo Jesús. Ten misericordia. Si hay alguien en este momento que está viviendo un momento difícil, Señor, por tu infinita bondad, abrázalo fuerte y dile que no está solo y que hay solución, que hay esperanza, que hay salud, que hay fortaleza, porque tú eres todopoderoso. Gracias. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días a todos. Y yo espero que todos estén bien, cómodos. Creo que el clima está agradable. Es un placer estar con ustedes en esta hora y poder participar de esta hora de culto en el que venimos a adorar al Dios de los cielos, que es nuestro Dios. ¿Es correcto? Pero en esta mañana quiero contarte, no todo lo que parece prosperidad siempre es bueno. Algunos estamos prosperando, pero instigados por Satanás, y quizás el final de la película sea dolorosa, sea triste. En Venezuela, un expresidente de la República estuvo en mis conferencias. En España, alrededor de 80, 90 sacerdotes eran los primeros que ocupaban las líneas de al frente. En la Catedral del Pilar al lado estaba un auditorio de la Iglesia Católica, y cuando presenté el tema de la Santa Ley de Dios, esos sacerdotes se pusieron de pie y empezaron a aplaudir. Ni aquí en mi tierra me había pasado eso. Si ustedes notan, eso parecía un tremendo éxito. Pero escuchen esto. Un día, con horror, y observen la palabra que estoy usando, con horror, descubrí que yo no conocía a Jesús. ¿Oyeron lo que acabo de decir? ¿Qué cosa descubrí? Que no conocía a quién. Que mi Jesús, el Jesús del cual yo predicaba, era falso. Era falso. Y era tan falso que no había sido capaz de convertirme a mí. Si esto le puede suceder a un pastor, ¿le podría suceder esto a la iglesia también? ¿Sí o no? Y hermanos, yo descubrí con horror que yo estaba adorando a un Jesús que me dio mi cultura religiosa. Yo nací en este ambiente. Yo creo que si yo hubiera nacido en Irak, pues estaría adorando ¿a quién? A Mahoma, ¿no es cierto? Y yo me di cuenta que yo soy cristiano porque nací en este ambiente, pero yo no conocía a Dios. Yo hablaba de Dios porque así me enseñaron. Pero una cosa es tener información y otra cosa es conocer a Dios. Y tristemente me llevé un chasco tan grande, porque de repente observé que las cosas que yo creía no funcionaban realmente conmigo. Y cuando empecé a extender el círculo me di cuenta que muchas de las cosas que nosotros creemos no funcionaban siquiera en la iglesia. Y hermanos, me asusté tanto que lloré avergonzado. E intenté entonces buscar al verdadero Dios. Y les digo una cosa, Dios es poderoso y real. Y si ustedes me permiten, en esta semana
yo quiero presentarles un cuadro completamente diferente a ese terrible chasco, a ese terrible fracaso. Y quiero compartir con ustedes la experiencia de un verdadero Dios. ¿Les gustaría conocerlo? Amén. Te digo una cosa, con mucho cariño, con mucho respeto, si tus hijos ya no quieren venir a la iglesia, posiblemente sea porque tú también, como yo, estás adorando a un falso Jesús. Si tu Jesús no ha sido capaz de convertirte a ti, es porque tu Jesús es falso. Porque cuando uno se encuentra con el verdadero Jesús, uno cambia instantáneamente. Si no, pregúntaselo a Saulo de Tarso. ¿Cuánto tiempo le llevó convertirse a Saulo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice la palabra? Es una nueva criatura, pero no es una historia, no es un cuento, no es una fantasía, es una verdad. Hermanos, les digo algo. Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan 3, del 1 al 3, dice la Biblia que vino un hombre, príncipe de los judíos, llamado Nicodemo. Vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y con estas palabras Nicodemo quiso como sobarle la espalda a Jesús, como diciendo, yo te entiendo, yo comparto contigo tus intereses. Pero Jesús no se tragó ese cuento y entonces le dice, mira muchachito, necesitas nacer de nuevo. Y quiero que sepan que Nicodemo se molestó muchísimo, porque Nicodemo era príncipe de Israel. Para empezar, era un hombre que guardaba los 10 mandamientos a carta cabal. Era un hombre honesto, era un hombre generoso, era consejero, era maestro de Israel, además pertenecía a la élite cumbre y especial de el Sanedrín. Y solamente gente de mucha calidad espiritual pertenecía a ese grupo. Y de repente Jesús le dice, imagínense al líder espiritual, a uno de los poderosos líderes de aquella época, a uno que guardaba los mandamientos, uno que predicaba, uno que devolvía los diezmos, uno que hacía tantas obras generosas y ganaba muchas almas. Jesús le dijo, ¿qué cosa? ¿Necesitas qué cosa? Si a un hombre como es, Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo, ¿qué será de nosotros? ¿Necesitas qué cosa? Imagínense al líder espiritual. Nicodemo se molestó muchísimo. Y le respondió con un sarcasmo horrible y le dijo, ¿acaso necesito entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús se rió y le dijo, mira Nicodemo, meterte al vientre de tu mamita para mí sería muy fácil. Lo que me es difícil es meterme yo dentro de ti. Y ese es el problema de nuestra iglesia. Nacer de nuevo, meternos al vientre de nuestra madre, de parte de Dios, sería un milagro fácil para hacer. Lo difícil es que Él se pueda meter dentro de nosotros, porque nosotros no lo queremos. Nosotros queremos un Jesús que nos permita pecar en sus barbas y que todavía nos haga creer que nos vamos a salvar, ¿cierto? ¿No será que nosotros también podríamos, como Salomé, estar adorando a un falso Jesús? Te cuento la historia. Resulta que había un rey, solamente para aquel hermano que está pensando que lo estoy ofendiendo, ¿cómo es que yo necesito nacer de nuevo? Sí. ¿A quién le dijo Jesús que necesitaba nacer de nuevo? A Nicodemo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? De agua y de espíritu. Nosotros ya hemos nacido de agua, pero nos falta nacer. ¿Sí me entienden? Un rey tenía 2 hijos. Y estos 2 muchachos un día estaban conversando, pero la conversación se tornó acalorada porque uno de los muchachos, el mayor, decía que un caballero se hace. Pero el menor decía, no, un caballero tiene que nacer, tiene que venir de noble cuna, él tiene que traer en su sangre ya la esencia de caballero. Y el mayor decía, no, tú puedes agarrar a cualquier individuo, lo preparas, lo educas, lo transformas y puede convertirse en un caballero.
Pero no se pusieron de acuerdo, discutieron y casi se dan de golpes, y entonces fueron con su papá. ¿Verdad, papá, que un caballero puede nacer? ¿Verdad, papá, que un caballero se hace? Y el papá, que era muy sabio, les dice, ¿saben una cosa? Yo no voy a discutir con ustedes. ¿Ustedes están seguros de sus tesis? Ok, vayan, y tú que dices que un caballero se puede hacer, ve, busca suficiente documentación, recursos, fuentes y tráemelas. Y tú también, tú que dices que un caballero tiene que nacer caballero, entonces tráeme documentación. Y aquí vamos a comparar las dos documentaciones y vamos a decidir si un caballero nace o se hace. Y entonces se fueron. Tienen hasta dentro de 8 días, hasta el otro domingo, ustedes van a venir aquí y me van a demostrar que un caballero nace o se hace. Resulta que se fueron. El mayor se quedó pensando, ¿qué hago para demostrarle a mi padre que un caballero se puede hacer? Se metió a una taberna, se sentó junto a la barra, se reclinó y le dice al cantinero, hey, tráeme una cerveza. Y de repente el día se le iluminó a este muchacho, porque de un rincón salió un gato parado sobre sus patas traseras, erecto completamente, y traía una pequeña charola en su mano derecha y sobre la mano derecha una cerveza. Y venía el gato con un gorrito como de mesero, un mandilito aquí, y entonces viene y le entrega al hijo del rey su cerveza. Cuando el hijo del rey vio al famoso gato, dijo, si un gato puede ser entrenado para ser mesero, ¿cuánto más un caballero? Por supuesto. ¡Ey, te compro el gato! Este va a ser mi documento para demostrar que un caballero se puede hacer. Si se puede entrenar a un gato para que sea mesero, ¿cuánto costó? No importa, el asunto es que se puede. Así que si se puede entrenar a un gato para que sea mesero, yo también puedo entrenar a un caballero o a un hombre para que sea caballero. No, hombre, cundió la noticia por todo el palacio de la adquisición del famoso hijo del rey, ¿verdad? Que había conseguido su gato mesero. ¿Y saben qué pasó? Todo mundo sintió lástima por el hijo menor, porque supieron que el hijo menor estaba perdido. No había manera de que ganar, era imposible. Y el muchacho menor buscó, recorrió por todas las calles de la ciudad, no encontró nada. Una idea, un escrito, consultó libros, habló con personas, fue a tiendas y no encontró nada. Pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Ya caminaba con los hombros caídos y arrastrando los pies porque estaba cansado. Y el sábado de tarde, cuando parecía que todo estaba perdido, de repente, pasando por un aparador, vio algo que le llamó la atención. Se metió a la tienda, habló con el dependiente y le dijo, quiero que por favor me empaques esto. Le brillaron los ojos porque allí estaba su gane. Lo empacaron, se llevó su caja y vino el domingo. Todos vestidos a la manera de la realeza. El domingo, el rey estaba aquí al frente. Una multitud de palacios se había reunido también allí en la corte. Y entonces llegó el momento, llegó la hora. Y de repente el rey, ¿quién va a ser el primero? Y el hijo menor se quedó callado, como cabizbajo, como siguiéndole el juego a los que habían pensado que él iba a perder. Entonces dijo el mayor, si mi hermano no quiere, yo empiezo. Y entonces, adelante, dijo el rey. Tocó las palmas de sus manos, aplaudió, y entonces un sirviente abrió una cortina allá. ¿Y saben qué pasó? De allá salió el famoso gato. Pero ¿cómo venía vestido el gato? El gato venía vestido como un traje de esos pianistas. Ustedes han visto a esos pianistas famosos mundiales que tienen un trajecito aquí cortito aquí al frente, pero larguísimo hasta atrás, con un corbatín de lujo. Bueno, una cosa así.
venía el gato todo caballero, caminando bien erecto, bien elegante, y trayendo en su mano una charola de plata con un almohadín de terciopelo, y encima del almohadín unos chocolates para el rey. Cuando viene avanzando con su charola de plata, pero en una elegancia increíble. ¿Qué creen que hizo el malvado gato? Se inclina ante el rey, pone su mano izquierda de esta manera, se inclina y entonces entrega los chocolates al rey. ¿Y saben qué hizo después? Después de eso, se levantó, se puso erecto y entonces va y se pone al lado del rey el malvado. Ahí se puso como un caballero. Se oyó en la corte un no hay quien le gane. Está demostrado. Si un gato se puede entrenar para ser un caballero, ¿cuánto más un hombre? Y entonces, ahora le tocaba el turno al hijo menor, y algunos sintieron tanta pena por el muchacho que hasta voltearon el rostro para no ver el fracaso del muchacho. De repente, el muchacho también palmea las manos, le traen la caja y él baja hasta allá a recibir su caja. Y entonces, con una reverencia, él se inclina ante el rey y ante la gente que está aquí al frente. Y entonces, aquí están todos, está el rey, la esposa, el hijo mayor. Acuérdense quién está al lado también, el caballero gato. Y entonces él agarra su caja y se va acercando y llega hasta aquí. Y cuando está allí, se inclina. ¿Saben qué hace? Destapa la caja, una caja preciosa con cintas brillantes. Destapa la caja y de repente la voltea, así, la tira como al suelo. Voltea la caja y echando su producto hacia el suelo. Y para sorpresa y horror de toda la gente, como 6 o 7 ratones salieron corriendo por aquí y por allá. ¿Y qué creen que pasó con el famoso gato? El gato se le olvidó que era caballero del rey y de repente se fue detrás de los ratones y se metió debajo de las sillas y por acá y por allá. Y pues, con esto el hijo menor estaba demostrando que un gato puede estar entrenado, pero cuando le presenta sus ratones, él sigue siendo gato. Escúchame, varón. Escúchame, mujer. Escúchame bien. A ti te entrenaron para ser cristiano. Te bautizaste. Y cuando pasas aquí con el traje ese elegante, bonito, de corbata, y te enojas porque vienen algunos muchachos con el pelo amarillo o con un arete aquí, te sientes indignado. Eres un santo de Dios. Eres una nueva creación. Pero de repente pasan por la calle algunas ratonas por ahí, algunas mujeres. Sigue siendo gato. Y algunos se ríen de muy buena gana, como que les ha pasado, ¿verdad? Hermanos, ¿necesitamos nacer de nuevo? ¿Sí o no? La verdad, ¿sí o no? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre separa. Tú puedes aparentar aquí ser la santidad andando, pero tú no puedes engañar a ti mismo. Hay demasiada impureza dentro de nosotros. Buscad pues la paz y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Sí me entienden? ¿Necesitamos nacer de nuevo? Para poder nacer de nuevo, necesitas conocer al verdadero Dios. Porque mientras tanto, estamos creyendo en un Jesús falso. Que fíjense bien cómo hacemos. Le tronamos los dedos. Haz esto, dame. Y pobre de Dios que no te lo dé, porque nos salimos hasta de la iglesia.
Resulta que el rey se convierte en nuestro siervo y nosotros en el rey. Yo soy el rey y dame, y dame. Y si no me da, yo creo que ni existe. Y nos salimos de la iglesia o nos enfriamos. Si no sana a nuestro hijo, si no nos da ese trabajo o si no nos concede ese don. ¿Qué clase de Dios tienes tú? Hermanos, aquí el único que da direcciones es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey y nosotros todos somos sus siervos. Amén. Si tú no quieres ser siervo, aquí no hay lugar, porque en el reino de Dios, el que quiera ser mayor, tiene que ser siervo. ¡Pum! Amén. Tú no puedes decir que amas a Jesús en tanto no tomes decisiones difíciles en favor de Él. ¿Oíste lo que dije? Tú no puedes decir que amas a Jesús en tanto no aprendas a tomar decisiones difíciles en favor de Él. Yo les garantizo en el nombre del Señor, por la fuerza del Espíritu Santo y por el sueño del corazón de un Padre amante, que aquí van a suceder cosas maravillosas. Amén. Abran su Biblia, por favor. ¿De quién es este día, hermanos? Así que no me vengas a mí que a las 12 hay que terminar, porque este es el día de Dios. Tú no le haces un favor a Dios al venir aquí. Este es el día de Dios para honrarlo a Él, no a nosotros. Así que abre tu Biblia, por favor, en el libro de San Marcos. Y vamos a leer aquí en el capítulo 5, una lectura que se antoja muy interesante. ¿Estamos en San Marcos 5 todos? Vamos a leer juntos, por favor, los versículos 21 en adelante. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Quisiera que todos se sumerjan. Vamos a ver. Capítulo 5, versículos 21 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué les parece esta historia, hermanos? ¿Hermosa? Hermosa, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ella. ¿De quién está hablando aquí la palabra del Señor? De una mujer que estaba enferma por ¿cuántos meses? No eran meses. ¿Cuántos años? ¿Y una enfermedad de 12 años es corta o es larga? Muy larga. Entre paréntesis, hay dolores en la vida, cargas, luchas, dificultades que los hombres y mujeres a veces llevamos, que son feas, terribles de soportar. Son como las noches. Yo no sé cuántos de ustedes en la vida le tuvieron miedo a la oscuridad. Te digo una cosa, es posible que tú estás pasando por alguna noche fea, oscura, y quizás quieras un milagro de Dios. Yo quiero decirte que un milagro de Dios puede ser apenas como un foco de 2 baterías, muy pequeño, pero si viene de Dios,
puede ser suficiente para alumbrar tu vida. Yo no sé si estás viviendo una noche oscura como esta. De paso, quiero decirles que las noches se ponen a veces más tristes y más peligrosas o más angustiosas, y la cosa se empeora. No hay dinero. Es posible que tu esposo ya te amenazó con dejarte. Es posible que estás viviendo una soledad terrible que no sabes cómo manejar. Es posible que tu matrimonio te está viniendo al suelo. Y tú sabes que tu marido se ve en secreto con una mujer por ahí. Todo el mundo lo sabe. Y él cree que tú no lo sabes. Es posible que hace rato tus hijos te faltan al respeto. No quieren venir a la iglesia. Uno está en la cárcel. Uno posiblemente ya está en drogas. ¿Cómo hacer? Noches negras, feas, oscuras, terribles. ¿Cuántos años tenía esta mujer enferma? Hermanos, hablar de hemorragia, hablar de regla, hablar de periodo menstrual en estos días es común, porque la televisión se ha encargado de ensuciar muchas de nuestras cosas, muchos de nuestros tabúes. Pero yo quiero decirle que cuando yo era un niño, hablar de regla, hablar de menstruación, no era asunto común como hoy. Hoy se habla de toallas sanitarias y de cuál es mejor y de qué usar y qué no usar, con un descaro horrible, ¿no es verdad? Pero unos 40 años atrás, tan solo, hablar de esas cosas, eso se hacía en voz baja y atrás, y solo era asunto de mujeres. Nunca los hombres participaban de estas conversaciones, nunca. Pero esto no sucedió hace 40 años. ¿Cuándo sucedió esto? 2000 años atrás. ¿Qué tenía esta pobre mujer? Una hemorragia. Hay mujeres hoy que cuando les viene su periodo menstrual, tienen cólicos horribles, antes y después. Y no hay medicamento, no hay medicina que les pueda ayudar. Eso es tan terrible, tan terrible, tan terrible. Pero esta pobre mujer no le duró el problema una semana. ¿Cuánto tiempo le duró, dijimos? Y hermanos, ¿cuánto es 12 años? Imagínense una hemorragia por 12 largos años. ¿Es largo eso? Muy largo, muy largo. Esta mujer había visitado a todos los médicos posibles. Había gastado todo su dinero. Es más, había hecho lo imposible. Pero para colmo de males, en lugar de sanar, esta mujer, dice la Biblia, que al contrario, ¿cómo le iba? Peor. Pero escuchen esto, para colmo de males, esta mujer era judía. ¿Oyeron lo que acabo de decir? ¿Cómo era esta mujer? ¿Y por qué digo que para colmo de males era judía? Porque los judíos creían que cuando una mujer tenía una hemorragia de sangre, se le consideraba inmunda. ¿Y qué significaba inmundo? Significaba separación, significaba que no podía tener acceso a la familia, significaba que tenía que estar sola, significaba que estaba sucia, porque ¿qué significa la palabra inmunda? Sucio. Ella, escúchame bien, no podía abrazar a sus hijos. Ella no podía preparar una sopita para sus hijos, hacer un panecillo para sus hijos. Ella no podía abrazar a su esposo, que de paso, para esta fecha, ya tenía otra mujer, porque ella como mujer ya no le servía. Y parece que cuando las cosas empiezan a ir mal, se añade otra y otra y otra cosa y otra cosa. Y esta pobre mujer no solamente estaba enferma, sino que ya no tenía esposo. Hasta sus mismos padres se sentían avergonzados de ella. ¿Saben por qué? Porque cuando una mujer o una persona tenía una enfermedad de tal magnitud, ellos creían que era como una maldición de Dios. ¿Y saben qué habían hecho con esta mujer? La habían colocado en un cuarto especial como una bestia salvaje. Allí la habían metido. Y ustedes saben
que la gente del desierto no se baña. ¿Por qué no se baña la gente? ¿Por qué razón? ¿Y cómo creen que estaba ese cuarto? Eso apestaba terriblemente de la impureza de esta pobre mujer. ¿De cuántos días? No de días, no de meses. ¿De cuántos años? 12 años. Eso era una cosa horrible, horrible. Ella era una maldición, era el tema secreto de los padres. Los padres no hablaban de esto. Y dice la Biblia que había visitado a muchos médicos. ¿Y qué habían hecho los médicos? Nada, al contrario, habían empeorado la situación. Y les quiero decir una cosa, hermanos, que hoy la medicina, gracias a Dios, ha avanzado increíblemente, pero en aquella época la medicina era más brujería, hechicería y espiritismo que otra cosa. ¿Saben una cosa? Esta mujer había perdido todas sus esperanzas. ¿Cuánto no habrá sufrido esa pobre mujer? Había gastado todo, había visitado a los médicos y todo lo que había conseguido es que le iba peor. Ahora, yo no sé si te puedes imaginar despertar todos los días en un cuerpo sucio que nadie quiere. Despertar todas las mañanas en un cuerpo enfermo e inútil que todo mundo desprecia. Esa mujer no servía para nada. Y cuando está a punto de pronunciar su última oración, cuando está a punto de pronunciar su última plegaria, de repente alguien toca la puerta y le hablan de un extraño carpintero de Nazaret que tiene ciertos poderes mágicos y que dicen que con solo tocar a los enfermos se levantan, que con solo mirarlos tienen una nueva vida. Y entonces tú tienes que ir a verlo, tú tienes que visitar a ese hombre. Mira, tú tienes que encontrarte con ese hombre, porque ese hombre, tan pronto te toque, tú vas a quedar sanada. Yo acabo de venir de un evento y sabes una cosa, no hubo enfermo en el pueblo que no haya quedado sano gracias al toque maravilloso de este hombre extraño llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, hermanos? Repitan el nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Te gusta ese nombre? Yo quiero decirte que ese nombre tiene poder todavía hoy, ¿o no? Ok. ¿Saben una cosa? Esta mujer había perdido todas sus esperanzas. No sé de dónde agarró tanta ropa, pero se empezó a envolver en ropa. Mucha ropa. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran descubierto en la calle? La hubieran apedreado. ¿Por qué? Porque ella estaba sucia. Acuérdense, no podía acercarse a quién. A nadie. Cualquiera que tocare, ella inmediatamente se convertían en, ¿qué dijimos? En inmundos, contaminados. Y entonces, así que se envolvió bien, se envolvió hasta la cara, y entonces llegó hasta donde estaba Jesús, pero Jesús estaba rodeado de una gran multitud y muy ocupado hablando de un hombre o con un hombre muy importante llamado Jairo. ¿Y qué puede hacer una pobre mujer? Un paria de la sociedad, tratar de hablar con un hombre importante que está ocupado con otro hombre importante. ¿Saben? No podía hacer nada. Pero de repente, hermano, le vino un presentimiento loco que ese hombre podía hacer algo por ella. Y entonces se le vino una idea también media loca que dijo, no necesito hablar con él. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo estoy segura que voy a ser sana o sanada. Y saben, se trató de acercar, pero ¿qué han hecho 12 años con un cuerpo? Estaba vigorosa, estaba fuerte, estaba muy frágil, muy débil, y pronto la tiraron al suelo. Para su fortuna, quedó cerca de Jesús, pero todavía no tan cerca como para tocar el borde de su manto. Y entonces se trató de esforzar, y en medio de los empellones y el movimiento de la gente y de Jesús, de repente siente que toca el borde del manto de Jesús, y en el momento siguiente su cuerpo se llena de un vigor, de una energía, de un calor tan especial, que se quedó allí acurrucadita como saboreando el robo que había cometido, porque ya se había robado algo.
¿no es verdad? Así que ella acurrucadita cerró sus ojos, apretó sus dientes, se tocó las mejillas. Su cuerpo estaba frío hace un ratito, ahora está caliente. Sus piernas, que estaban frágiles y endebles, ahora están fuertes y robustas, tienen vigor, tienen fuerza. Sus manos están calientes, tienen sangre. Y quiere gritar y correr por la montaña abajo y gritar que está sanada. Pero no puede hacer, porque si lo hubieran detectado aún sanada, ¿qué le hubieran hecho? Lo hubieran matado. Así que tiene que callar. Y cuando en una sonrisa pícara trata de celebrar su regocijo de sanidad, de repente sigue una voz profunda que habla y dice: ¿quién me ha tocado? Ay, la habían descubierto. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron a Jesús: no hagas esa pregunta incoherente y ilógica, porque te rodea una gran multitud, te aprietan y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dijo Jesús, porque ha salido virtud de mí. ¿Y saben una cosa? Empezó a recorrer uno a uno los rostros, uno a uno. Y de repente llegó hasta allá atrás y se le quedó viendo. Y cuando la mujer se sintió detectada, bajó la cabeza y confesó que ella había sido. Y vino hasta donde estaba él y le dijo toda la verdad. ¿Saben una cosa? Ella sabía que después de esa confesión vendría la muerte. Porque todo el mundo conocía a la mujer inmunda, enferma. ¿Por cuántos años dijimos? ¿Cómo no le iban a apedrear? Por supuesto, por atrevida. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Esa mujer que sus padres se avergonzaban de llamarla hija, el rey del universo, el creador de todas las estrellas juntas, se acerca hasta ella, le extiende la mano y le dice algo tan maravilloso que a ninguna otra persona del Nuevo Testamento se le dijo: hija. Sus padres no le querían decir hija, se avergonzaban de ella. Pero yo quiero decirte que tu Creador no se avergüenza de ti. ¿Cómo le dijo a esta mujer? Hija, hija, tú eres enfermo, sucio, rechazado, despreciado, aún hasta de ti mismo o de tu familia. Tú sigues valiendo mucho para Cristo Jesús, porque Él es tu Padre. ¿Por qué? Porque Él te hizo, y en esta mañana Él te llama hijo, hija, hija. Tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿No es maravilloso? ¿No te gustaría que esta mañana el Señor también viniera y trajera liberación a tu vida, hermano? Amén. Yo les digo una cosa: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y no porque vine yo, sino porque Dios, el verdadero Dios, está aquí. ¿Tú lo crees? Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en nuestra iglesia hoy ya no suceden estos milagros? Y es más, cuando hablamos de milagros, nos asustamos. ¡Ey! ¿De dónde salió este pentecostal? Hay que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque tu Jesús es falso. Nosotros vamos a orar por un enfermo. Nosotros vamos a orar por un enfermo y ya sabemos que no va a sanar. Nuestra fe es tan grande, que ya sabemos que no va a sanar. Sí. Vamos y oramos y ponemos una cara de mártires y de santos, o si otra cambiamos la voz. Y entonces llegamos con la persona y hacemos nuestra oración. Pero como ya sabemos que no va a sanar, le ponemos al final a nuestra oración: pero que se haga tu santa voluntad. Y parece que la santa voluntad de Dios es que hoy no sanen los enfermos. ¿Por qué no suceden estas cosas, hermanos? ¿Será que Dios ya se arrepintió de hacer milagros? ¿Saben qué dicen algunos de mis hermanos en algunos lugares? Ojalá que aquí no. Es que no podemos permitir que se hagan milagros porque eso es satánico.
¿No dice nuestra querida hermana Elena de White que en los últimos días va a haber un Pentecostés más grande y poderoso que el primero? ¿Cierto? Y que van a hacer, ¿qué cosa? Milagros y maravillas, muchas más grandes que las que hubo en Pentecostés. ¿Lo dice la sierva del Señor o no lo dice? Es más, les digo una cosa, Jesús mismo lo dice, que en estos últimos días ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Dice así la Biblia o no dice? ¿Lo dice la Biblia? ¿En dónde lo dice? En la promesa, ¿se acuerdan? Voy a venir. En Juan 14, Él lo dice. Y ustedes, no dice Él, ustedes van a hacer cosas más grandes. Pero les digo una cosa, nosotros no creemos en milagros. Es más, cuando hablamos de milagros, algunos se asustan. ¿Y saben qué nos pasa? Nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel en tiempo de Jesús. El pueblo de Israel, los saduceos, los fariseos, la gente de Israel, creían en milagros. Pero escúchenme bien, la gente de Israel creía en milagros, pero en los milagros que había hecho Elías, en los milagros que había hecho Eliseo, en los milagros que había hecho Moisés. Pero no creían en los milagros que estaba haciendo Jesús. ¿Saben qué decía la corte, la junta de la iglesia de Jerusalén? ¿Saben qué decía? En nombre de Belcebú hace ese. ¿Cierto o no es cierto? Hoy tampoco nosotros creemos en los milagros que hizo Jesús, pero en los milagros que Dios puede hacer ahora, no los creemos. Hermanos, ¿en qué momento se le acabó el poder a tu Dios? Porque al mío no se le ha acabado. ¿Quieres leer tu Biblia conmigo? Lee por favor en el libro de San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Y fíjate bien. Y vamos a leer aquí desde el 15 en adelante. San Marcos 16 del 15 en adelante. ¿Cómo dice? Y les dijo, id, ¿por dónde dijo? Por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Y al que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. Mas el que no creyere y será, ¿qué cosa? Condenado. Y ahora observen esto. Inmediatamente después de que alguien se bautiza en la iglesia adventista, si es que realmente se ha bautizado por el agua y por el Espíritu Santo, tienen que suceder inmediatamente estas cosas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué cosa dice la Biblia? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué más dice la Biblia? Hermanos, con respeto y cariño, ¿por qué no sucede esto en nuestra iglesia? ¿Quieren que les diga por qué? Porque nosotros estamos adorando a un Jesús falso. A un Jesús que no ha podido convertirnos ni siquiera a nosotros mismos. Y no tienes que ver a la gente de al lado. Todo lo que tienes que hacer es mirar dentro de ti. Por favor, no veas al vecino, porque nosotros estamos muy mal acostumbrados. Ay, qué lástima que no vino fulano de tal, este sermón le hubiera caído bien a él, ¿verdad? No, por favor, olvídate. No seas juzgón como Satanás, porque el único que juzga aquí en la iglesia es Satanás y sus seguidores. Hermanos, vamos a ver dentro de nosotros. Amén. ¿Vamos a ver dónde? ¿Por qué no suceden más estas cosas? Les voy a decir algo. Quizás porque no creemos en el verdadero Dios. ¿Tú crees que el Señor pueda hacer cosas todavía en tu vida, en nuestra vida, aquí en esta iglesia? ¿Qué dices, hermanos? ¿Sí o no? Les digo otra vez, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque esta mujer y este varón también son hijos de Dios. Amén. Pero ¿cuántos creen que el Señor puede hacer cosas maravillosas aquí y ahora? Amén. ¿Lo puede hacer? No estoy hablando de mí. Estoy hablando de quién. De nuestro poderoso Dios. Amén, hermano. ¿Nos colocamos de pie y oramos? Querido Padre Celestial, estamos tan lejos del plan.
Algo se salió del programa en nuestro camino. Por favor, logra el sueño de tu corazón para con cada uno de nosotros. Permite que nuestros hogares se puedan convertir en hermosos santuarios donde tú ocupes el primer lugar en nuestra vida. Permite que nuestros labios, nuestra mente y corazón sean tan limpios que solamente se gocen en exaltar y bendecir tu santísimo nombre. Sálvanos, sálvanos aún de nosotros mismos. Y si alguno de mis hermanos está viviendo una situación difícil de salud, de enfermedad, algún problema matrimonial o algún detalle íntimo que solamente él conoce, por tu infinita misericordia, ven este día y permite que esta semana, Señor, pueda lograr tu Santo Espíritu con creces la obra de tu corazón en el corazón de mis hermanos. Por favor, manifiéstate en la realidad de tu santísima persona y permite que todos podamos contemplar la majestuosidad de tu gloria. Alabado sea tu nombre, hoy y para siempre, Señor. Con humildad, con santo respeto te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén.